El Islam se basa completamente en la creencia de que un hombre, Muhammad, recibió visiones del ángel Gabriel a partir del año 610 DC. En el año 663 a.C. nació un niño llamado Siddhartha Gautama en el seno de una familia extremadamente rica, pero Gautama rechazó la vida de privilegio y asumió en su lugar una vida de asceticismo y abnegación. Después de 49 días seguidos de meditación, se proclamó a sí mismo como el iluminado o el Buda, y se fundó el budismo. El mormonismo se basa enteramente en las supuestas visiones de Joseph Smith en los principios 1800, comenzado a la edad de 14 años. En estas visiones se le dijo que ninguna iglesia representaba realmente la verdadera fe en Dios y que él sería el fundador de la verdadera iglesia. Jesse Duplantis, fundador de Jesse Duplantis Ministry, es un falso maestro que ha construido un imperio mediático y ministerial que gana millones para sí mismo, todo basado en llevar a la gente a creer que ha tenido experiencias personales viajando al cielo para hablar con Abraham y Jesús. Tenemos que creer no solamente a un hombre, pero cuando Jesús, Dios en la carne, vino a la tierra concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, ese fue un evento predicho en términos, renota a Génesis 3 y se vuelve cada vez más específico en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro explica que los profetas del Antiguo Testamento predijeron a Cristo en todas las diferentes épocas en diferentes situaciones. Primero de Pedro, comenzando 10, en cuanto a esa salvación, los profetas que profetizaban acerca de la gracia que había de venir a vosotros escudriñaban y escribían cuidadosamente, indicando para saber qué tiempo o qué clase de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro ellos mientras padecían los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían, y se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciados por medio de los que anuncian. Nuestra fe no es algo predicada, pero sino algo que ha sido predicado por años. Con ese espíritu, me gustaría pasar la temporada de Adviento mirando lo que llamaremos anticipación antigua. Solo una pequeña muestra de algunas profecías clave concernientes a la primera venida de Cristo. Esta serie será un recordatorio de Isaías 46:10, que él ya presenta todos los principios al final. En esta serie vamos a ver el nacimiento virginal de Jesús, el precursor oficial de Jesús, el ministerio milagroso de Jesús, el sacerdocio único de Jesús. En la Navidad, en la víspera de Navidad, veremos la humilde presentación de Jesús. Pero esta mañana examinemos el lugar de nacimiento de Jesús. No tienes que ir, pero Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, demasiado pequeña para estar entre los clanes de Judá, de ti saldrá uno para que yo sea gobernarte en Israel. Sus alditas son desde la eternidad, desde los días antiguos. El himno de Navidad, o pequeña ciudad de Belén, representa el lugar de nacimiento de Cristo. La ciudad de Belén, justo al sur de Jerusalén, a unas 5 millas, y pinta correctamente la imagen de paz que rodea el nacimiento de nuestro Salvador. Y este lugar de nacimiento fue profetizado en Miqueas 5:2, confirmado en Mateo 2, que Jesús de hecho nació en Belén. Pero la paz y la tranquilidad de Miqueas 5:2 en sí misma está rodeada de una visión mucho más grande, como Dios trae paz a la tierra y el papel de jugará el rey Mesías. Así quiero tomarme un poco de tiempo para orientarlos a la profecía en Miqueas 5:2.
Miqueas 1, versículo 1. Palabra del Señor que vino a Miqueas el Moisés en los días de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Micah era más joven que Isaías. Profetizó justo antes y después de la caída del reino del norte en el año 722. Siendo de la pequeña aldea de Morsel, simpatizaba con la clase trabajadora campesina que estaba oprimida por los terratenientes ricos y la élite poderosa como resultado de ignorar la ley de Dios con respecto a ser una comunidad de fe vibrante, solidaria, unificada. El mensaje principal del libro, como lo indica Miqueas 3:8, era declarar a Israel, refiriéndose al sur de Judá, la injusticia de su sociedad, lo que significaba que estaban ignorando el pacto que Dios hizo con ellos, ignorando la ley y cometiendo traición al pacto contra Dios. Miqueas se pronunció en contra la injusticia, contra los defraudadores, lo que nunca debería haber sucedido. La ley decía que si hacías, mantenías la ley obedientemente, no va a haber pobreza. Miqueas clama contra los poderosos y den formas de arrebatar campos y casas a los que están en su poder. Capítulo 2. Los gobernantes llama a muchos capítulos, en el capítulo 3 los llama malos. Miqueas llora contra el sistema legal que se protegía a ellos mismos. Todo en el tiempo diciendo, en Miqueas 3:11, ¿no está Yahvé en medio de nosotros? La profecía de Miqueas está dividida en 3 secciones, 3 temas. Esto nos ayuda en capítulo 1 a 2, el castigo de Judá y la resurrección futura. El primer oráculo en Miqueas capítulo 1 versículos 2 a 7 nos da la imagen de un tribunal anunciado desde el templo celestial del Señor. Miqueas capítulo 1 versículo. Oigan, pueblos todos, escucha, tierra y cuanto hay en ti, sea el Señor testigo contra ustedes, el Señor desde su santo templo, porque el Señor sale de su lugar y descendería, caminará sobre las alturas de la tierra, debajo de él los montes derritarán y los valles partirán como la cera ante el fuego. ¿Cuál es la transgresión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubrimiento sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Samaria, la capital del norte, Asiria iba a venir a trozar el reino norte. En versículo 5, de 8 a 16, lamenta el venidero sobre Judá y comienza a nombrar pueblos y ciudades que están en la mira de jueces, de Dios. En versículo 13, nuevamente la ciudad fortaleza de Laquis se menciona en versículo 13 de capítulo 1, que se volverá importante. Luego en capítulo 2 tenemos 2 discursos de fatalidad. Capítulo 2,
Versículo 1-2. Ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, aclarar la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos, codician casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. La segunda tiene que ver con el hecho de que nación está ignorando las predicaciones de los profetas. Capítulo 2, versículos 6-7. No profeticen y dicen y profetizan, aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas, no serán retenidos los reproches. No se dice, oh casa de Jacob, es impaciente el espíritu del Señor, no son esas sus obras, no hacen bien mis palabras al que camina rectamente. No es el Señor que está haciendo esto mal, sino eres tú. Así la nación se dirige a una gran disciplina. Pero como siempre en los profetas menores, Dios siempre atemperará el castigo venidero. Versículo 12 del capítulo 2. Ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré a remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio. ¿Y cómo se va a ver esa restauración? Esa es la segunda gran sección de Miqueas. El reino del capítulo 1-3 condena a los más poderosos de Judá como corruptos, así que los problemas se avenician en última instancia. Entonces, capítulo 3, versículo 4. Entonces clamarán al Señor, pero Él no responderá, sino que esconderá de ellos su rostro aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Versículos 5-7. Miqueas condena a todos los falsos profetas que le dicen a la gente, en vez de advertir de su pecado a la gente, él declara, dicen, todo está bien, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Será diezmado por el juicio del Señor. Versículo 6. Por tanto, para ustedes será noche sin visión y oscuridad, sin adivinación se pondrá el sol. ¿Qué significa eso? Dice los profetas que Dios va a hacer eso, que vas a estar bien, no va a pasar nada mal. Dice, pero él dice que esas profecías se van a hacer oscuras. Van a ser avergonzados. Todos se van a cubrir la boca porque no hay respuesta de Dios. Esos predicadores son irrevelantes cuando Jerusalén es atacado por Babilonia. Pero Miqueas declara su fidelidad. Versículo 8 del capítulo 3. Yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión. Dice Miqueas, si yo tengo que estar yo solo, yo voy a predicar solo. Y Miqueas declara su propia lealtad y fidelidad. Versículo 12. Por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como un campo. En 586, una centuria más adelantada. Pero Israel había de tener esperanza. De repente somos transportados a un día futuro, un día que aún no ha sucedido. Capítulo 4. Jerusalén será el centro del mundo. Versículo 1. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá de la ley y Jerusalén la palabra del Señor.
encontrarse con la destrucción de Jerusalén en capítulo 3. Sion es ahora la capital espiritual de todas las naciones. Note que el Señor está ahora personal y físicamente en Jerusalén, enseñando a los pueblos. Él trajo paz a la tierra, no más guerra. Él descendería cualquier disputa entre las naciones. Significado: el Mesías está reinando en la tierra en un tiempo ese va a ser un tiempo de gozo. Versículo 4. Cada uno se sentará bajo su para y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Capítulo 4, versículos 6 a 7. Aquellos a los que el Señor afligió serán atraídos de nuevo, es decir, los verdaderos creyentes de todas las edades que sufrieron porque sus compartidos fueron infieles. Capítulo 4, versículo 7. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos. Capítulo 4, versículos 9 a 10. Si van a ir a Babilonia, versículo 10, ahí seréis librados, ahí Yahvé te redimirá de la mano de tus enemigos. Si nos dice sobre algo emocionalmente, los versículos 11 a 13 animan a los judíos a que, aunque en ese momento muchas naciones se han reunido contra vosotros como hoy, sin embargo, versículo 12, pero ellos no conocen los pensamientos del Señor ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Capítulo 5, versículo 1 a 6, nos habla de la difícil situación de Judá, pero su esperanza es que un rey nazca en Belén y la libraré de todos sus enemigos. Y ahora Israel será como agua refrescante para el mundo bajo el gobierno. Versículo 7 del capítulo 5. Entonces el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocío que viene del Señor, como lluvias sobre la hierba. Israel ya no va a ser empujados ni oprimidos. Versículo 8. El remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como león entre las fuerzas de la selva, como leoncinio entre los rebaños de ovejas. Versículo 9. Se alzará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán exterminados. Así que, después del castigo de Judá y la restauración futura y después de la presentación del reino mesiánico venidero, capítulo 6 a 7, podemos llamar esto que los líderes están bajo el juicio. Ahora él está hablando con los ciudadanos, que los ciudadanos no van a escapar el juicio. Capítulo 6, versículo 1. Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oigan montes la acusación del Señor y ustedes perdurales cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y con Israel establecerá juicio. Dice, mi gente, ¿yo qué te he hecho? ¿O qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y envié delante de ti Moisés, a Aarón y a Miriam. La gente ha caído en una religiosidad hueca. Condena a las personas que piensan que son aceptadas debido a sus innumerables sacrificios y les recuerda lo que es verdadero fe. Capítulo 6, versículo 8.
capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Versículos 9, 16. Versículo 13, es toda la sumación. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Miqueas está autorizado que eso le va a pasar a la gente. Él está lamentando. Capítulo 7, versículo 1. Ay de mí, porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Hay desaparecido el bondadoso de la tierra. Miqueas dice, no puedo encontrar una familia que sirvan al Señor. Ya no hay familias piadosas. Pero termina con esperanza. Versículo 7. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Yo esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Ahora, el resto del libro termina en el punto culminante de la confianza de Miqueas en el Señor. Miqueas 7, 8 a 10. Miqueas le dice a los enemigos de Israel que algún día el pueblo de Dios será vindicado. Versículos 11 a 13. Jerusalén será reedificada y las fronteras de Israel muy extendidas. ¿Hasta dónde? Todos los enemigos van a lamer el polvo de la tierra, van a tener miedo a Israel. Entonces Miqueas termina con una nota alta de alabanza a la bondad. Él dice lo que Dios hace con los pecadores de arrepentidos. Versículos 18 a 20 de capítulo 7. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto de la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia, volverá a complacerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Miqueas 5, versículo 2. No vino aterrizado a la escritura, pero ahora nuestros ojos están fijos en la situación particular en Miqueas 5, la situación que lleva Miqueas a emitir Miqueas 5:1. Reúne ahora tus tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara herida en mejilla al juez de Israel. Si no va a venir algo en el futuro, como 586, 100 años más después, o si no, una decisión más mejor, que iba a pasar más en el futuro. Versículo 5, el año 701, los eventos es grabado. El rey de Asiria, Sennacherib, llegó al área de Palestina, tratando de reprimir una rebelión general. Al igual que en Miqueas 5:1, Isaías se refirió 3 veces en Isaías 10 a Asiria como la vara para golpear a Judá. Así como los de Asiria vinieron desde el norte a golpearlos, Asiria ya ha habido destruido el reino norte de Israel 21 años antes. El último
bastión entre Jerusalén y Asiria fue la ciudad de Laquis, a unas 29 millas al suroeste. Laquis aparece en las ciudades para el juicio venidero. Los arqueólogos encontraron una fosa común en Laquis, donde los asirios enterraron a 1,500 judíos, que han tomado 46 ciudades. Sennacherib, mientras Sennacherib estaba en Laquis conquistando y matando, el rey Ezequías de Judá envió desde Jerusalén. Envió los tesoros de Jerusalén como tributo. Mientras tanto, Ezequías, el rey, se había estado preparando para el esperando ataque, cavando el ahora famoso túnel para traer agua del exterior. A pesar de que Ezequías había enviado tributo, Sennacherib estaría satisfecho, pero él dijo que no era suficiente. Pero dijo que él no quería eso. Sennacherib quería la muerte de Ezequías. Él mandó 200,000 hombres. El Rabshakeh, el comandante de campo, se paró junto al conducto del estanque superior. Podemos ver eso en Isaías 36. Aquí el comandante del campo pronunció los discursos frente a los funcionarios y los soldados que estaban a cargo del muro de Jerusalén. Esto fue para intimidarlos, sino no solamente para los soldados, pero también para los ciudadanos. Era como una bofetada en la cara. Isaías 36, 13-20 dice: Entonces Rabshakeh se puso en pie y clamó a gran voz, diciendo: Oí las palabras del gran rey. El rey de Asiria, así dice el rey de Asiria: No te engañes, Ezequías, porque no podrás liberarte. Y no os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo: El Señor nos librará, y esta ciudad no será entregada en las manos de la Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Haz las paces conmigo y sal de mí, y come cada uno de sus vides y cada una de sus higueras, y bebe cada una de las aguas. La misma promesa que Dios hace: hasta que yo venga y te lleve a una tierra como la tuya, una tierra de grano y vino nuevo, una tierra de pan viñedos. Mirad que sea Ezequías os engañe diciendo: El Señor nos librará. ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Safarim? ¿Y cuándo librarán a Samaria de mi mano? ¿Quién de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Yahvé libre a Jerusalén de mi mano? Eso es arrogante. Rabshakeh dicen que ninguno de los dioses puede librarte. Y dicen: ¿por qué crees que tu Dios puede librarlos? Ahora bien, el relato de esa situación por parte de Isaías se centra en la situación inmediatamente en la situación genuina de Ezequías. Aunque Judá era corrupto a nivel nacional, Ezequías era un rey bueno y fiel que hizo todo posible por seguir al Señor. Pero el enfoque de Miqueas va mucho más allá. La situación, la salvación de Israel en el futuro. Miqueas nos lleva al futuro, a la venida del Mesías. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha gobernado en Israel, y sus orígenes son desde tiempos. De capítulo 5, versículo 2. Ese pasaje
trata con elementos tanto la primera venida como la segunda venida. El primer detalle, el lugar del rey, el lugar de su nacimiento y origen humano. Miqueas da un constante de la situación aparentemente cuando los ejércitos de Sennacherib rodean a Jerusalén con esa conjunción adversiva. Pero en cuanto a ti, Miqueas personifica a Belén como si fuera una persona. Comparada con Jerusalén, es humilde, indescriptible y sin embargo desde esa pequeña ciudad se inicia la era del Mesías. Belén de Judá es exaltada y marcada en la historia de Israel. Jacob tenía no solamente una amada Raquel le fue arrebatada a temprana edad cuando dio a la luz a su hijo. El profeta Jeremías profetizó un tiempo venidero de gran dolor. Jeremías 31:15. Se oye una voz en Rama, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos. Esa profecía se llena a cumplimiento en Mateo 2, cuando va y mata, asesina a todos los niños, los bebés varones de 2 años y menores, durante de los jueces, después de la conquista de Canaán. Israel descendió rápidamente a la inmoralidad y libertinaje y la idolatría, y Belén no se salvó. Jueces 19 registra un terrible incidente en Belén, donde una concubina de un hombre es violada por hombres, que por eso empezó una guerra civil. Más de 40,000 hombres murieron solamente por la inmoralidad desenfrenada en Belén. Pero durante el mismo periodo del tiempo en Belén, la ciudad de las paradojas, se desarrollará una de las historias más hermosas de toda la Biblia, un cuadro de redención ilustrado por Belén. Es en Belén donde la joven viuda moabita, en una situación desesperada, Ruth llega y es escogida por un hombre fiel, guardia de la temerosa de Dios llamado Boaz. Su familia es bendecida y actúa como un faro de esperanza y luz en cuanto a cómo podía ser Israel si obedeciera al Señor. Debido a que Boaz hizo a su hogar familiar en Belén, al igual que su hijo Obed y su nieto Jesse, se llamó ese apodo a Belén, la ciudad de David. Y sería David de Belén a quien Dios le dará a su pacto de tener gobernante. Entonces Belén no es elegida al azar. Fue el lugar natal de David. Y para dejar claro quién es el heredero de David al trono. El Señor le daba el nombre el Hijo de David. ¿No es maravilloso que tenemos un Dios que orquesta tan perfectamente los eventos de la historia redentora? Dios orquestó el nacimiento de David al traer a una mujer moabita sin cuenta que la providencia de Dios es acogida y su vida reinazada en la casa de Boaz. Y 700 años antes del hecho, Dios nos dice a través de Miqueas que el Hijo de David, el Salvador del mundo, nacerá en Belén. ¿Y cómo sucede? Lucas 2. Y aconteció en aquellos esos días salió un edicto de César Augusto para que hiciera un censo.
Y así que José y María tuvieron que ir a casa a central de José, Belén. Ahora vemos en las escrituras que Dios es totalmente soberano. Dice que cuando la tristeza es que sabemos que Dios es soberano, pero cuando viene a nuestra salvación, el Señor aleja sus manos y supuestamente tú mismo te salvas. No es así. Efesios 1:4 nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando tú un día camines en las calles de Jerusalén, cuando tú hables tengas comunión con los ángeles, cuando traigan su tributo, amor, adoración y honor a Dios, siempre va a ser eso, porque Dios escogió el lugar de nacimiento de David y de Cristo. Dios escogió la hora y el lugar de nacimiento espiritual de tú y yo. Segundo detalle específico, el progreso de la ley. Miqueas no solo dirige a Belén, usa su nombre completo, Belén. Es Belén Efrata. Efrata es el distrito de Judá, que significa fructífero, rico, sabor, semático, relacionado con la venida de Mesías. 1 Samuel 7:12. Y David era hijo de Efratita de Belén, de Judá, el cual llamaba Isaías, y tenía 8 hijos, y Isaías era anciano. Isaías 11:1-2. Entonces brotará un retoño de Isaí y una rama de sus raíces. Espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría. El Señor Jesús es representado primero como un vástago. Empieza con una propiedad humilde. Y ahora Miqueas caracteriza a Belén como demasiado pequeña para estar entre los clanes de Judá. Una traducción literal. Más amadicia dice insignificante con respecto a su. Dice, ahí está Belén. No es nada. Dios escoge al hijo más insignificante. ¿Recuerdas de 1 Samuel 16 que el profeta Samuel fue enviado por Dios para elegir al verdadero? Dios rechazó al rey Saúl. Dios envió a Samuel a la familia de Isaí y Isaí presentó a Samuel 7 hijos. El hijo número 8, el padre Jesse dijo, tengo 8 hijos. Dios escogió al más insignificante, que él iba a construir una casa al Señor. Pero ahora, cuando Jesús viene, y Jesús viene ahora a comenzar a cumplir esa promesa de Dios. De hecho, en el Evangelio, Mateo, de una actualización en Miqueas 5:2, noticias de última hora de un cambio de fortuna. Miqueas 5:2 dicen que es muy chiquito, muy insignificante. El Evangelio de Mateo dice, Mateo 2:6 dice, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que pastorea a mi pueblo de Israel. Cuando se escribió Miqueas 5:2, era cierto que Belén era una ciudad sin cuenta, pero eso ahora ha cambiado con el nacimiento de Cristo.
Mateo fue escrito originalmente para una audiencia judía y ellos habrán conocido la redacción del texto original. El pequeño retoño del muñón de Jesé crecerá en grandezca. Tercero, la prioridad del rey. La siguiente frase del versículo 2, de vosotros saldrá uno para que yo sea gobernante en Israel, de Miqueas 5:2. Esto es algo clave. La venida de Cristo fue ante todo para Dios el Padre. Era para Él. Podemos examinar la historia del Rey Jesús. El mundo cae en pecado. Dios enviará un Salvador. Génesis 3:15. El Salvador será Dios en la carne. Job 19:25-26. El Salvador nacerá en Belén. Nuestro texto. El Salvador morirá por los pecadores. Isaías 53. El Salvador será resucitado y ascenderá al cielo. El Rey Salvador regresará y redimirá a Israel y a todo su pueblo. Zacarías 12:14. El Salvador reinará, mientras que Satanás está atado. Satanás será desatado y llevará otra batalla. Todo maldad será tratado desde todas las edades. Todo será purificado. Fija, la prioridad de Cristo este tiempo. Génesis 3:15. La prioridad de Cristo. Primero Corintios 15:24. Luego viene el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, después de haber destruido todo principado, toda autoridad y poder. La venida de Cristo es para el Padre. Eso es por eso que en Miqueas 5:2 Dios dice que de Belén vendría un gobernante para mí. Cuarto detalle específico sobre el rey, el poder del rey. Miqueas 5:3. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo. En el día que la luz ha dado de luz, entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Los versículos 2 y 3 juntan los advenimientos de Cristo. Isaías 9:6. Porque un niño nos nacerá. Primera venida. El gobierno descansará sobre sus hombros. Su segunda venida. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido. Esa es la venida primera. A proclamar el año favorable de Yahvé, la segunda venida. En Miqueas 5:3 es cuando entonces el resto de hermanos volverán a Israel. Cuando crucificaron a Jesús, él se apartó de Israel. Zacarías 12:10. Israel va a regresar al Salvador que crucificaron. El poder del rey regresará. Versículo 4. Va a pastorear a su rebaño en la fuerza de Yahvé. Ellos permanecerán, porque él será grandísimo al final del mundo. David era el pastor que se hizo rey. Jesús es el rey que se hizo el gran pastor. Él va a gobernar con la fuerza de Yahvé. Israel va a ser
asegurado porque Él va a ser el que va a estar reinando. Cristo en el trono de Israel, la sede del poder de la tierra. Versículo 5. Él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra. La tierra de Nimrod en sus puertas, Él nos liberará del asirio y cuando invada nuestra tierra. Miqueas está usando una figura. Miqueas 5, versículos 5 a 6. Un pedazo de pastel representa todo el pastel. Los de Asiria son los malos, las malas personas, pero ahora Asiria se viene como representantes del Rey de Israel, Cristo. Apocalipsis 16. Que ahora los demonios van a engañar a los reyes. Van a reunirlos para un lugar donde se llama Armagedón. Miqueas dice que Dios levantará 7 pastores. Zacarías 14:5 dice: entonces vendrá Jehová, mi Dios, y todos los santos con él. Apocalipsis 19 nos confirma que ese es el ejército de Dios que consiste en sus ángeles y sus santos resucitados de esa era lista para seguir a su comandante y rey. ¡Qué poder, qué supremacía! Te voy a dar un final específico. La permanencia del rey. La permanencia del rey. Jesucristo es el único. Versículo 2. Sus salidas son desde la eternidad, desde los días antiguos de Miqueas 5:2. Eso. Ahora. Desde el tiempo. ¿Cuándo ha salido el segundo miembro de la Trinidad, por así decirlo? Hubo la creación, Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, las visibles y las invisibles. Hubo sus numerosas apariciones como las manifestaciones. El ángel del Señor apareció a Abraham, a Hagar, a los padres de Sansón. Y sí, hablando de Ezequías en 701 y el ejército asirio de Sennacherib de 185 hombres. Isaías 37:36. Entonces el ángel de Yahvé salió y hirió a 185,000 en el campamento de los asirios, y los hombres se levantaron de la madrugada y vieron todos los cadáveres. La venida de Jesús a la tierra como bebé no es su primera vez en la historia. Ahora viene permanente como un humano, como verdadero Dios, verdadero hombre. Isaías 11:10 lo llama la raíz de Jesé, el que hizo a toda humanidad. ¿Qué nos dice acerca de Cristo? El Hijo de Dios siempre ha sido, es eterno, siempre ha existido. Él es el que desde los días antiguos, desde la eternidad pasada, Dios proclama en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega,
dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y Jesús proclama en el Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesús es permanente, Él gobernará el mundo. No es revelante si tú lo crees o no. Nomás hay una pregunta. Jesús dijo eso. El que no está conmigo está contra mí. Esta pregunta es de quién lado estás tú. Nomás dos lados. Los de Asiria o Cristo. ¿De cuál lado estás tú? Belén hoy es en gran medida paradoja que era en los tiempos bíblicos. La iglesia de Natividad, construida en el supuesto lugar del nacimiento de Jesús, es repugnante santuario católico. Se convierte en una religión mística basada en las obras de desesperación. Belén en sí mismo es un semillero. Conflicto entre palestinos y judíos, ciertamente lo mucho en el día, pero algún día Cristo regresará y asegurará su reinado. Él tiene unos planes especiales para Belén, para Bethlehem. Efrán de ninguna manera es la menor entre los gobernadores de Judá. Supongo que algún día tenemos que irnos de pequeña ciudad de Belén. Oh, gloria sea puerta de la entrada de Dios en el mundo. El nacimiento y la muerte de Jesús ocurrieron a solo unas pocas millas de distancia el uno a otro. La razón por su venida es por ofrecerse a sí mismo todos los que recibieron a él. Ahora, tú tienes que aprovecharse de su primera venida para poder participar en su segunda venida. No puedes separar la primera con la segunda venida. Mi oración, que nuestros pensamientos se dirigían hacia el significado de esa temporada, no se limitan a pensamientos culturales usuales estereotipados simplemente de Jesús. Como un bebé, el bebé creció, murió, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la mano derecha, a la diestra, hasta el día se prepara para la batalla. La profecía de Belén de Miqueas 5:2 nos lleva muy rápido del bebé al rey en el trono. Siempre tienes que mantener eso conectado. Vamos a orar. Padre, nuestra oración es que nuestros pensamientos que nos acercamos sobre el entendimiento de esa temporada, no queremos ser como los que nos dan que nomás es de un bebé. Miqueas 5:2 fue puesto aquí con un contexto. El nacimiento de Cristo en Belén, cuando Él fue a la cruz, cuando Él resucitó y ascendió y ahora está a tu diestra. Va a venir un día cuando Él ya no va a estar a tu diestra, pero va a estar preparado para la batalla, para regresar al mundo que lo rechazó, para agarrar, retener lo que es de Él. Un día Belén será purificada. Que un día glorioso será eso. Esa ciudad chiquita de Belén es levantada como el lugar correcto de nuestro Rey. Oro por ese tiempo para nosotros, que nuestros pensamientos sean acercados a la cruz de Cristo, que Cristo, el Señor, fue puesto
como un bebé donde nació y luego iba a ser puesto en una cruz por la salvación que tú nos has dado. Gracias y te alabamos. Todo para Cristo, que va a venir en el nombre de Jesús. Amén.